Bueno, durante todo el fin de semana fuimos testigos, primero de la filtración de un video donde el hijo de Miguel Krasnov, que también es coronel de ejército, hacía una locución en algo que no sabíamos muy bien, porque no estaba muy definido en el video, pero fue dentro de la escuela militar, se trataba de unas olimpiadas, un tema deportivo, y hace un homenaje a su padre. Recordemos, Miguel Krasnov está en Punta Peuco hoy día cumpliendo, no sé si 300 o 400 años de condenas por delitos, por violaciones a los derechos humanos. Esto provocó reacción del gobierno. Finalmente, no solamente el coronel Krasnov, que iba a pasar a retiro, en todo caso, tiene que adelantar su retiro, sino que también hacen que renuncie y que pase a retiro el coronel que está a cargo de la escuela militar. Esto vino desde el gobierno presionando hoy día específicamente a los militares. Queremos hablar sobre este tema, pero ir un poquito más en profundidad respecto a la formación hoy día de las Fuerzas Armadas y Carabineros en Chile. Y es por eso que nos acompaña la abogada especialista en Derechos Humanos, fue directora del Instituto de Derechos Humanos, subsecretaria además del ramo, y es hoy día abogada de la Corporación Humanas, Lorena Fries. ¿Cómo estás, Lorena? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, primero partamos por la cáscara de este tema, que tiene que ver con esta imagen que se conoció durante el fin de semana por las redes. Sí. Y yo me pregunto si no lo hubiésemos visto por las redes, habría pasado colado, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció cuando viste esta imagen del coronel, también coronel, hijo de Miguel Krasnov, lleva su mismo nombre, por eso le dicen Miguel Krasnov Basa, para hacer la diferencia con el padre, haciendo esta locución, destacando la valentía de su padre que está hoy día en Punta Peuco? No, a mí en lo personal así, me dio miedo porque sentí un retroceso en algo que por lo menos en la cascarita, como dices tú, es un consenso. Pero la verdad es que empecé a recordar el conjunto de situaciones que cada cierto tiempo se ven y que hablan de una especie de doble estándar dentro de las Fuerzas Armadas. Sí, hacia afuera, no son deliberativos, se subordinan al poder civil, pero luego aparecen, ¿no?, las cartas de los ex en retiro o una nota del comandante en jefe del ejército que dan cuenta, digamos, de que hay tensiones internas y que la doctrina de derechos humanos no es parte basal del comportamiento de las Fuerzas Armadas. Bueno, a eso mismo quiero entrar. He escuchado, pero yo no conozco la escuela militar por dentro, tampoco tengo familia de raíz militar, entonces voy desconociendo más bien cómo se forman los militares, quiénes son, sus modelos a seguir, quiénes son los héroes para la escuela militar. Y lo pregunto porque durante mucho tiempo se ha sabido que se ensalza o se les trata o tienen un lugar, lo voy a poner así, de honor, personas que finalmente están hoy día en Punta Peuco cumpliendo condenas por delitos de derechos humanos. ¿Qué pasa al interior de las Fuerzas Armadas en ese sentido? Mira, yo conozco dos cosas. Conozco por el trabajo que hicimos en el INDH, hicimos una revisión curricular para ver cuán incorporado estaba después del 90 el tema de derechos humanos. Y por otro lado, cuando asumí la subsecretaría y como una de las funciones era promover la capacitación y la formación en derechos humanos, especialmente para la Fuerza Armada, el general Oviedo me invitó a la escuela militar. Debo decir que no me llevaron a los lugares donde podían haber estos nombres, pero sí estuve ahí. Y de las dos cosas saqué la misma conclusión. Es absolutamente insuficiente la incorporación que hacen en materia de derechos humanos. Primero, a nivel curricular, las escuelas matrices lo que hacen es incorporar, como te diría, el conocimiento muy general doctrinario en materia de derechos humanos. Y cuando empiezan a especificar es derecho humanitario, es decir, aquel que regula las relaciones en guerra, en conflicto. Nosotros no hemos tenido una guerra, esto sucedió, digamos, bajo una dictadura, por lo tanto, el tema de los derechos humanos debiera estar mucho más incorporado, incluso en aspectos que a lo mejor hoy día no son tan urgentes, como por ejemplo los temas de no discriminación al interior de las Fuerzas Armadas, que son Fuerzas Armadas superclasistas, ¿no? En la medida en que hacen esta distinción tajante. Bueno, hay escalafones distintos. Exactamente. Exacto, clase oficial y el uso oficial. Exactamente. Entonces, y ahí han permanecido muchas lógicas discriminatorias en el acceso a salud, etcétera, etcétera. Hicimos incluso un estudio en el instituto para ver justamente cómo se comportaban en materia de no discriminación. Pero en estas materias hay componentes de derechos humanos, pero no hay ninguno
ninguno, que tenga que ver con derechos humanos y memoria de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Por lo tanto, tú puedes pasar perfectamente por la formación de las Fuerzas Armadas sin que haya ningún ramo que apunte a ver cuál fue el rol institucional de las Fuerzas Armadas en la violación a los derechos humanos. Y por lo tanto, no hay un juicio negativo que sea parte de la formación de los que entran a las escuelas. Entonces, eso me parece grave. Después, cuando fui a visitar la escuela, estuve con un conjunto de alumnos y claro, me di cuenta de nuevo que no estaba este tema, pero quise preguntar otro, que era cómo y cuándo incluían, por ejemplo, el Estatuto de Roma, que es un estatuto internacional que lo que hace es perseguir responsabilidad para quienes cometan a futuro crímenes de lesa humanidad, porque no lo vi. Y claramente se la sacaron diciéndome que no, que eso a lo mejor sí, que tenía que entrar, pero más adelante. Es decir, ni siquiera un tratado internacional que rige para futuro y que puede comprometer, de hecho compromete los actos que puedan cometer las Fuerzas Armadas en cumplimiento de planes de aniquilación o de violaciones a los derechos humanos en un país, tampoco está contemplado. Entonces, en alguna parte uno se dice, bueno, entonces quiere decir que no hay una sanción desde la institucionalidad de las Fuerzas Armadas respecto de cómo esto nunca más vuelve a pasar, porque al final es esa la reparación que uno pide, una garantía de que esas Fuerzas Armadas no vuelvan a anular al otro, la existencia del otro, y eso no está. Ahora, ¿es suficiente lo que pasó? Y aquí es una opinión personal, digamos, y lo pregunto porque hubo una reacción bien rápida desde el ministro de Defensa, de Alberto Espina, que inmediatamente le dijo al ejército, a ver, esto es, no es aceptable, es inaceptable lo que pasa, necesita una investigación y que haya una reacción. Y efectivamente, en el mismo fin de semana largo, se produce una reacción y a las personas se les pide la renuncia a su cargo, al coronel Krasnov y también al director de la escuela militar, y se les llama retiro, que es la forma, la jerga militar, como digamos, desvincularlo. para decirle que rápido, o sea, de manera más rápida pasan a ser pensionados, digamos, porque siguen esa línea. Entonces, ¿esa es la respuesta esperable para una situación como esta? Porque una cosa es la rapidez, y uno se pregunta, si el Ministerio de Defensa no hubiese reaccionado de por sí el ejército, no lo sé. Yo tampoco lo sé, lo que sí creo es que salieron rápido, reaccionaron rápido, me parece bien, pero es una reacción para apagar este incendio, pero lo que hay detrás es finalmente, porque en las Fuerzas Armadas no hay casualidades, todo está controlado, entonces sí hay esta doble convivencia, digamos, de un discurso que apoya todo lo que han sido los avances en materia de derechos humanos y el general del nunca más, etcétera, etcétera, y por otro lado este otro discurso que sale de refilón casi como para dar señales, y mi duda es esa. Es que ese es un tema bien interesante, esta dualidad que yo la comprendo perfectamente bien, a propósito de muchas entrevistas que uno puede haber hecho, de las historias que siguió, el mismo caso del general Cheire, de Juan Emilio Cheire, que fue el general del nunca más, de la mesa de diálogo, de la mano, del ofrecer disculpas, y él está involucrado hoy día y está inculpado por un caso de derechos humanos. Entonces, en esta dualidad, yo me pregunto, ¿es suficiente este castigo? Y lo pregunto porque... No es. Eso es lo primero. No es. No es, porque como te digo, apaga el incendio, un incendio que uno tiene la duda, o sea, uno tiene la certeza que el gobierno tenía que salir a apagar el incendio, porque si se está declarando respetuoso de los tratados internacionales, si está declarando que valora, digamos, el plebiscito, etcétera, etcétera, no podía dejar pasar esto. Pero dicho eso, no sé si hay convicción. Yo hace mucho rato que no sé si hay convicción. Tuvo a Mauricio Rojas de ministro, es decir, el filtro de los derechos humanos no es un filtro para este gobierno, y está claro que nunca ha sido para las Fuerzas Armadas, por más que digan lo que digan. Por lo tanto, esta respuesta apaga el incendio, pero no resuelve el que en 2 meses más, o dependiendo de lo que vaya a ir pasando con los de Punta Peuco, ahora que está el proyecto de ley que eleva el umbral de requisitos para ello,
no está claro por dónde va a empezar a salir la pus, como decía mi abuelita. Es que es bueno el ejemplo porque lo que se quería seguir en el hilo es si estos son como casualidades, mira, pasó, no nos dimos cuenta, que es como la explicación cada vez que pasa esto, porque no es la primera vez que nos enteramos por un video, que nos enteramos por una declaración, que nos enteramos por un oficio que se hizo público y que supuestamente no era público, y siempre es como, mira, es que cometimos un error, mira, esto se pasó, no, si nunca lo hacemos. Y hay una suerte de explicación como si todo fuera, como que fuera casual, sí, como que no hay una línea. Por eso me meto un poquito más en ese fondo respecto a si hay una línea, y lo conecto con lo que está pasando en Brasil y en América Latina, en Chile también, con estos liderazgos que vuelven a instalarse un poquito sacándose la máscara hoy día y decir, ¿saben qué? A mí me gustó la dictadura. Pasa con Bolsonaro en Brasil, que él no solamente es un ex capitán, sino que él es un admirador de la dictadura, no solo la propia, sino también la de Pinochet en Chile, y que además, bueno, y todas las frases que conocemos y que no las voy a seguir repitiendo, pero eso hace que, a ver, no sé, pues se tome como un poquito más de fuerza a grupos que están un poquito más acallados respecto a la mirada que tienen sobre lo que pasó con las violaciones de los derechos humanos. Yo creo que de todas maneras, y a mí eso me tiene aterrada, porque están corriendo la valla, de lo que es tolerable y no tolerable. O sea, si tú piensas en Krasnov, que es el ícono de la represión en Chile, piensa que además anda circulando una carta de Krasnov que envió la semana de las fiestas patrias a el general de ejército, donde habla de lumpen terrorista para hablar de la izquierda, habla de que, por supuesto, él nunca hizo nada, y esto tiene que ver con otro discurso que está dando vuelta, que es que a ellos se los condena por presunciones fundadas. Nunca nadie los vio en acto, etcétera, etcétera, sino que se suman los puntos y entonces frente a eso se los condena, y que eso es injusto, es ilegal, es contrario al debido proceso, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuestiones como Bolsonaro, o vamos más cerquita, ¿no? Quizás no tan extremo, pero una región de derecha da cabida a que la gente se sienta más confiada en decir las cosas tremendas que están diciendo. Eso es lo que me preocupa. ¿Y cómo se le da la vuelta? ¿Cuál es la respuesta, y aquí voy ciudadana, porque puede haber una respuesta institucional, podemos conocerla a propósito de los que, bueno, en el caso tuyo, Lorena, tú eres abogada especialista en temas de derechos humanos. ¿Cómo se le da vuelta? Porque yo no sé cuánto contenido de derechos humanos tenemos en nuestra educación formal. Yo no sé cuánto sabemos realmente, y esto por tantas discusiones que como periodista he tenido, que me dicen, no, es que tú te equivocas, eso no son los derechos humanos son mucho más, tiene que ver con esto. Y hay una mezcolanza de cosas que no tienen muy clara la definición. Entonces, ¿cómo le damos vuelta a que efectivamente se relativice o se nieguen realidades que sí son ciertas y que afectaron al país? Mira, yo creo que lo primero tiene que ver un poco con el proyecto de ley que están impulsando en el Parlamento, Carmen Hetz, con ustedes, digamos, que tiene que ver con ese proyecto de ley sobre impartir educación en derechos humanos y memoria. ¿Y por qué es tan importante? El gobierno salió a decir que eso se hace, lo dijo la ministra Cubillo, y la verdad es que no es así, porque el tema de derechos humanos está en los objetivos transversales de la educación, y luego está en una ley que aprobó un planes de formación ciudadana que, a pesar de lo que dijimos en ese minuto yo desde el Instituto de Derechos Humanos, que era que había que poner un currículum mínimo, eso quedó abierto de acuerdo a los proyectos educativos. Entonces tú puedes entender por derechos humanos hoy día lo que el proyecto educativo del Colegio de los Andes entienda y el proyecto educativo del Manuel de Salas entienda. Y la verdad es que si hay una característica de los derechos humanos es que son universales y para todos por igual, con la misma comprensión. No valen, aquí no hay, que es otra cosa que está tratando de meter la derecha, que es como que hay múltiples opiniones de derechos humanos. No, hay campos debatibles, pero hay otros en que no hay opiniones. Es un mandato y es una obligación para los estados. Entonces yo creo que el tema de la educación hoy día a todo nivel, incluida las Fuerzas Armadas, es estratégico para que este país no avance hacia cotas que no queremos que avance, que es que se abra hacia la derecha, una derecha fascista, populista, autoritaria. Yo creo que ese es un tema. Y por cierto, el otro tema es que los ciudadanos y las ciudadanas nos sintamos compelidos a
movilizarnos por estos temas. Yo creo que valen la pena, porque también es nuestra condición posible de profundización democrática a futuro. Si no, la veo difícil. Lorena Fríes, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes. Recuerden www.diarioclever.cl.